Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase en este curso de Java para Tester. Estamos viendo conceptos básicos. Vamos a revisar ahora qué son los métodos. Hay dos tipos de métodos. Vamos a revisar aquí el primero de ellos. Pero antes que todo, ¿qué son los métodos que en otros lenguajes se les suele denominar funciones? ¿Ok? Estamos hablando del mismo concepto en general. Y vamos a tratar en nuestro curso a los métodos y en Java como un bloque de código que realiza cierta acción específica. Es decir, un método va a ser un código, un bloque concreto de código, una cajita de código si lo quieren ver así, para ir pensando en graficarlo mentalmente, que va a ser una lógica particular. Puede ser desde algo tan simple como un saludo, algo como lo que ya hemos hecho, una operación muy compleja, ¿cierto? Como abrir un navegador web, hacer clic en algún botón, etcétera. Cuando hablamos entonces de métodos, vamos a hablar de un conjunto de código que está envuelto en un bloque, ¿cierto? O encapsulado en un bloque que realiza cierta acción específica. Sirven en general los métodos para organizar el programa, para no tener todo el código, por ejemplo, en un método main, que es un método ejecutor. De esta forma nosotros podemos generar muchos métodos en una clase, por ejemplo, e irlos llamando cada vez que lo necesitemos. Esto también evita o mejor o esquiva la necesidad de repetir código. Podríamos generar una función que, no sé, por ejemplo, realiza una operación matemática y si necesitamos esa misma operación matemática con a lo mejor con otros valores, etcétera, dentro de un flujo de un programa, por ejemplo una calculadora, no tenemos que escribir ese código cada vez que lo necesitemos, sino simplemente haciendo un llamado a la función, al bloque de código en concreto que tiene esa lógica, solucionamos el problema y evitamos repetir código. ¿Ok? Esto está hecho a nivel de arquitectura de los lenguajes de programación para hacerlos más fáciles de mantener, más ordenados, ¿cierto? Más testeables también. La función, que en otros lenguajes se conoce como funciones, en Java los métodos son parte fundamental de la arquitectura del lenguaje de programación. En testing, entender métodos es clave porque nosotros vamos a utilizar muchos métodos ya creados en las diferentes librerías o frameworks de automatización. Por ejemplo, hay métodos para, como les comentaba, abrir un navegador, hacer un scroll, hacer un clic, llenar un input, cambiar de navegador, abrir una sesión nueva. Hay métodos para todo. Lo bueno es que todas estas acciones ya están pensadas y están construidas en forma de métodos al los que nosotros vamos a poder llamar cada vez que necesitemos y no es necesario que ustedes, ni yo, y la mayor parte de la gente sepa cómo funciona ese método al detalle, sino que lo que nos interesa es lo que haga. Por ejemplo, nosotros como tester generalmente o siempre en pruebas automatizadas iniciamos, al menos en la de frontend, iniciamos el navegador, ¿cierto? Con ciertos parámetros, pantalla completa, en una URL específica, etcétera. Y eso es lo que hacemos. No necesitamos conocer cómo, por ejemplo, Playwright o Selenium levantan un navegador, cuál es la lógica interna de ese método. No me interesa, simplemente me interesa lo que hace y lo que necesito para que lo haga. A lo mejor tengo que pasarle algún parámetro como una URL o, o las dimensiones del navegador, lo que sea, pero simplemente yo llamo a ese método que ya está creado y me ahorro todo el trabajo de tener que crearlo yo mismo. En Java existen dos tipos de métodos en general. Métodos a los que llamaremos void, de los que se trata esta clase y la siguiente. Estos métodos son aquellos que realizan acciones sin retornar un valor específico. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Y hay otros métodos que tienen un return, que realizan acciones y retornan un valor que puede ser un valor numérico, un string, etcétera, o un objeto. Recordemos que tenemos dos tipos de datos en Java: los primitivos, que podemos denominar valores, y los objetos como tal, ¿cierto? Como la clase string, la clase robot que vimos anteriormente. Entonces tenemos dos métodos. Esto es muy importante.
métodos que van a retornar un valor, que son los métodos con un return, y los métodos denominados void, que son métodos que se declaran que no retornan nada. Hacen su lógica, pueden hacer mil maravillas, pero no retornan un valor al flujo del programa. Si lo vemos como precisamente como eso, si vemos una ejecución de un programa como un flujo continuo de acciones o de llamadas, podríamos verlo de la siguiente forma. Desde nuestra clase, por ejemplo, invocamos a un método, a un método en singular. Invocamos a un método, por ejemplo, que haga un saludo. Cuando nosotros hacemos eso en nuestro programa, el método va a recibir el llamado, va a atender que él es el dueño del flujo ahora, de la ejecución me refiero, va a realizar su lógica interna y una vez que finalice esa lógica interna, el flujo, la ejecución del programa, va a retornar al punto siguiente desde donde comenzó la llamada. Vamos a ver a qué me refiero con esto, porque es importante que lo conozcamos. Imaginemos el siguiente flujo. Lo vamos a ir a hacer a código, ¿ok? Así que tranqui. Pero lo que quiero que se entienda y que tienen que entender muy bien es el flujo de llamadas dentro de Java porque son secuenciales. Por ejemplo, iniciamos un programa. Vamos a enviar por consola primero un mensaje con este system.out.println que ya hemos usado muchas veces. El mensaje: estamos encendiendo al robot que saluda. Paciencia. Luego de ese mensaje, en la línea siguiente de código, vamos a hacer el llamado al método saluda robot. Este método internamente lo único que hace es enviar un mensaje, no retorna ningún valor. No confundir cuando un método realiza lógicas, como mandar un mensaje, con retornar. Retornar no significa que hace un conjunto de lógicas particulares, sino simplemente que retorna un valor una vez que finaliza sus lógicas. ¿Ok? Entonces, tenemos los métodos void que hacen lógicas pero no retornan nada al final, como un resultado. Y tenemos los métodos return que sí retornan al final de la lógica. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, el método saluda robot simplemente envía un mensaje y el programa, una vez que se envía ese mensaje al que está escrito dentro de saluda robot, vamos a continuar con la lógica siguiente, que sería, por ejemplo, otro mensaje por consola que dice: el robot ha finalizado su saludo. Si este ejemplo no te ha quedado muy claro, tranquilo porque lo vamos a hacer en el código y ahí te va a quedar mucho más claro. Pero lo voy a repetir una vez más. El segundo ejemplo, con una prueba automatizada, a lo mejor este te queda mucho más claro. El primer método al que se llama va a ser iniciar navegador. Es importante, y cuando hablamos de que Java se ejecuta de forma secuencial, es importante el orden de las llamadas. En el ejemplo anterior, primero iniciamos el programa, luego mandamos un mensaje, luego llamamos al método saludar robot. Ese método va a adquirir o va a tomar control del flujo de ejecución hasta que finalice su lógica y luego lo va a retornar de nuevo al lugar donde fue llamado. Y ahí finalizaba con el último mensaje. Acá, imaginemos que estamos creando una prueba automatizada. Primero llamamos al método iniciar navegador. Ese método levanta un navegador, etc. Una vez y solo una vez que ese método finaliza, va a hacer la llamada al segundo método, que es ir a una URL. Ese método va a hacer su lógica, finaliza y solo ahí va a hacer la llamada a hacer login y una vez que hacer login finaliza, va a hacer la llamada a validar resultado. ¿Ok? Esto es importante porque Java, a ser un lenguaje secuencial, ¿ok? O sea, no nos... Si tienen conocimiento, por ejemplo, en lenguaje como JavaScript, que podemos hacer cosas de forma asíncrona, es más complicado. Pero esto, imagínenlo como un paso a paso. Cuando nosotros escribimos código, cada línea de código se va a ejecutar una vez que se ejecutó la anterior. Esto incluye las llamadas a los métodos, que es el ejemplo 1 que está arriba. En el ejemplo 1, iniciamos un programa, enviamos un mensaje por consola, llamamos a un método. Ese método, al ser invocado, si no hay ningún problema, va a tomar control de ese hilo de ejecución, ¿ok?, del programa hasta que se finaliza. Y una vez que hasta que finaliza el método o la lógica del método.
Una vez que finaliza, él dice, ok, estoy listo, yo soy un método void, no tengo que retornar nada, aquí finalizó mi trabajo, te devuelvo la ejecución y ahí el programa continúa con lo suyo. En el ejemplo 2 es más claro, creo, porque primero iniciamos navegador, el navegador tiene que estar abierto antes de ir a una URL, ¿cierto? Es por eso que se llama primero, luego tenemos que ir a la URL, la página en la que vamos a hacer login tiene que estar en esa URL, luego hacemos nuestro login y validamos resultados una vez que esté el login hecho. ¿Okay? Está súper mal escrito eso ahí abajo, pero ignórenlo, por favor. ¿Cómo creamos métodos en Java? La primera forma, la que tenemos acá en pantalla, la que dice método void sin argumentos, es la forma que vamos a usar ahora. Ya hemos usado de las otras, ¿ok? Pero lo vamos a estar viendo ahora ya con la explicación. Lo que tenemos en negro, lo que dice public static, lo vamos a ignorar como hemos ignorado muchas cosas porque eh, son palabras clave de acceso. Ya vamos a ver a qué nos referimos, pero de momento las vamos a incluir sí o sí cuando creemos un método. Lo importante es la palabra clave que está en verde, void. Al incluir esta palabra clave en la firma del método, que es todo este conjunto de palabras, todo este public static void y el nombre que es enviar saludo, al incluir void en esa parte en concreto del método, estamos indicando a Java que este método no va a tener un return. Esto es muy importante. Si no le indicamos el void, nos va a dar un error. ¿Ok? Entonces, es importante, nótese la minúscula, ningún problema. Toda la lógica del método va a ir entre las llaves del cuerpo del método, que es donde aquí pusimos el mensaje, aquí va una lógica creativa. Todo lo que queramos que se encuentre dentro de ese método lo tenemos que colocar allí, ¿vale? Luego tenemos otras dos formas, una que es con un argumento y otra con múltiples argumentos que vamos a ver en las clases siguientes. De momento, fijémonos solamente en el que no tiene argumentos, que es el primero, el que tiene el check. Vamos a crear varios métodos, vamos a llamarlos en orden secuencial para que veamos la secuencia de los métodos en Java. Así que vamos a nuestro código. Les comparto enseguida pantalla. Acá estamos. Vamos a crear en el package Java un nuevo package que se va a llamar clase 7. Clase 7. Vamos a crear nuestra clase. Le vamos a colocar, a ver. Inventemos un nombre creativo para este. Ya bueno, pongámonos en el contexto del testing. Entonces, prueba de front. Ustedes, por favor, pueden hacer otro nombre, da igual, ¿ok? Bien, para este ejemplo lo que vamos a hacer primero es hacer nuestro método main. Entonces escribo main, tabulador. Ustedes escríbanlo a mano si gustan. Bien, ahí tenemos nuestro método main. Ahora estamos sabiendo que esto es estamos conociendo que esto es un método, ¿cierto? Miren la firma, public static void. En Java el método main es, que ya lo vamos a tocar más adelante, las palabras reservadas, pero es un método reservado. O sea, este es el único método main en Java. Y se ocupa para la ejecución, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿vale? Y este método main tiene unos argumentos. Hasta ahí dejémoslo de momento. Lo que vamos a hacer entonces es crear métodos ficticios que simulen que estamos ejecutando una prueba. Entonces, vamos acá, public static void inicia navegador. Bien, este va a ser mi primer método. Algunas observaciones. El método está creado fuera de los otros métodos. No podemos crear en Java un método dentro de otro método. Así que es muy importante que lo crees afuera, ¿ok? Pero dentro de la clase. Nótase. Acá está el cuerpo de la clase, ¿cierto? Acá está el cuerpo de main. Y acá está el cuerpo de mi nuevo método. Entonces, cuando creamos métodos en Java, los creamos siempre dentro de una clase, no dentro de otro método, como en el caso de acá de main.
Desde main los podemos llamar y dentro de métodos podemos hacer llamadas a otros métodos, pero no crearlos. ¿Ok? Hay una diferencia entre la llamada y el método. La llamada es simplemente un uso que yo hago de un método, de una variable, etcétera. Pero la creación es lo que estamos haciendo acá. Muy similar a la inicialización de variables que vimos en clases pasadas. Entonces, este método simplemente va a mandar un mensaje. Acá ustedes pueden ponerse creativos y hacer mensajes más estructurados. Eh, iniciando Google Chrome. Ese va a ser mi primer método. Ahora vamos a crear varios más. Void ir a la URL. Vamos a mandar el print. Y acá voy a decir me dirijo a... ¿Vale? Entonces vamos a crear un conjunto de métodos. Ustedes creen más, los invito por favor a crear más. Voy a poner pausa, voy a crear unos 2 o 3 más para el ejemplo. Bien, con la magia del tiempo entonces ya he creado algunos métodos adicionales. Tenemos entonces el primer método, recordemos, están dentro de la clase. Muy importante porque a veces cuando estamos aprendiendo estamos creando métodos y los creamos fuera de la clase o dentro de otros métodos. Es importante que cada método esté dentro de la clase, pero no dentro de otros métodos. Es un trabalenguas, ¿ok? Pero ya, acá tenemos el main, llave de apertura de cierre, no hay nada dentro de main de momento. Tenemos un método que, entre comillas, todo esto es ficticio obviamente, inicia un navegador. Tenemos un método que va a una URL. Tenemos un método que completa un formulario. Tenemos un método que presiona Enter. Y tenemos un método que hace una validación. Nada más. La llave de cierre de la clase. Entonces, vamos a main. Y en main vamos a hacer vamos a llamar al primer método que es iniciar navegador. Simplemente escribiendo el nombre, IntelliJ me lo sugiere, me parece correcto. Bien, luego tenemos que ir a la URL, ¿cierto? Siguiendo esta lógica, vamos a completo formulario, que viene después, presiono Enter y validación. Presiono Enter, validación. Y ahora, estoy haciendo esto, ¿cierto? Voy a acá mismo hacer un system.out dentro de main. Voy a colocar iniciando mi prueba fantástica. Vamos a hacer otro. A colocar acá unas cositas, unos símbolos. Coloquemos otros símbolos. Y otro más acá. Prueba finalizada. Y coloquen su nombre acá. Finalizada por Felipe Farías. ¿Ok? Entonces nótese lo que está en pantalla. Tenemos dentro de la clase un método main que lo necesitamos sí o sí para ejecutar este código. Pero acá tenemos los métodos que acabamos de crear. Todos tienen la palabra clave void, el public static, que ya vamos a adentrar en eso más a futuro, pero de momento déjenlo ahí. Tenemos el nombre del método. Recuerden los nombres en cuanto a métodos, se inician con una mayúscula, igual que las variables, y cualquier palabra posterior inicia con mayúscula también. Perdón, inician con minúscula, ahora sí. Y cualquier palabra posterior con mayúscula. Perdón por el error. Entonces, inicia navegador, ir a la URL, estoy más confuso, completo formulario, ¿cierto? No le estamos pasando nada en los paréntesis, ¿ok? Están vacíos. Aunque estén vacíos, debemos colocarlos, ¿ok? No podemos hacer esto en Java, ¿vale? Así que, aunque estén vacíos, paréntesis de apertura y de cierre, y posterior al paréntesis de apertura y cierre está la llave del cuerpo del cuerpo del método de apertura y cierre. Cuando invocamos a un método, por ejemplo, acá estamos invocando al método iniciar navegador, que está dentro de la clase, ¿cierto?
lo que estamos haciendo, como les comentaba anteriormente en la presentación, es hacer que se ejecute toda su lógica interna. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto, en la línea 8, acá, cuando la ejecución llega a la línea 8, él dice, ok, tengo que llamar o ejecutar todo lo que esté dentro de iniciar navegador. El programa se salta desde aquí y viene a donde está el método y dice, ok, me llamaron, necesito ejecutar todo lo que esté dentro del cuerpo del método. Y él ejecutará esto. Si tuviésemos, obviamente, lógicas mucho más complejas y dentro del cuerpo de este método, se va a ejecutar todo, ¿ok? Solo y solo una vez que esto se ejecutó correctamente, en este caso, él dice, devuelve la llamada acá y dice, ok, estoy check, vamos con lo siguiente. Y vamos a ir a la URL. Y se ejecuta URL y luego vamos a lo siguiente y luego vamos a lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente y lo siguiente. Es importante tener esto claro porque esto sigue una lógica de algoritmo, si se quiere así, de un paso a paso, ¿cierto? Sí, es un algoritmo. Sigue una lógica de algorítmica en el que sigue sí o sí un paso a paso. Aunque estas llamadas estén directamente acá en el main y no sean llamadas a métodos, ¿cierto? Porque, y hago el recalco en esto porque en otros lenguajes funciona de forma un poco diferente. Puede funcionar diferente. Todo este código es secuencial, lo que se ejecuta dentro de main, ¿ok? Y una vez que finaliza, recordemos que cuando ejecutamos una aplicación en Java, solamente lo que estamos ejecutando es lo que está dentro de main. Entonces, aunque estas clases, perdón, aunque estos métodos estén acá en la clase, estos métodos quedan fuera de la ejecución, tranqui, quedan fuera de la ejecución porque no están en main, pero sí están siendo invocados por main. Entonces main sí los utiliza, por lo tanto sí se llaman. ¿A qué voy con esto? Que cuando ejecutemos la clase, no es que se vaya a ejecutar esto paso a paso y posteriormente, cuando termine el main, se va a ejecutar esto así paso a paso. A eso me refiero. A que lo que se está ejecutando dentro de la clase es lo que nosotros llamamos el main. Así que ojo con eso. Por eso hago estas llamadas. Si no funcionase así, no habría necesidad de hacer estas llamadas, ¿cierto? Ejecutemos. Clic derecho. Va a construir. No he ejecutado, creo, de momento. Ahí sí. Entonces, veamos qué ocurrió. Iniciando mi prueba fantástica. La primera línea que le falta una tilde. La rayita, ¿cierto? Los iguales. Iniciando Chrome. Se llamó eso. Me dirijo a Centig. Ir a la URL. Ingreso los datos del formulario. Del método completo formulario. Si lo pincho acá, me lo va a llevar para allá. Ahí está. Presionando Enter. Validando mensaje de éxito. Y prueba exitosa. Y posteriormente retornó la lógica. Al finalizar esto, retornó acá. ¿Ok? Obviamente los invito a realizar sus ejercicios, pueden ir mezclando estas llamadas, pero importante que se queden con la idea de que esto es secuencial, ¿ok? De que cuando llamamos a un método, estamos llamando a toda su lógica interna, a todo lo que se procese dentro de esta cajita que llamamos método, ¿cierto? Y que la lógica o la ejecución no va a continuar sino hasta que esto se resuelva. No es que llamemos al método y antes de que el método finalice, vamos a ir a llamar al segundo método. No, no, no. ¿Ok? Eso es lo que voy con esto y por eso lo recalco tanto, porque es importante para las pruebas automatizadas, porque en las pruebas automatizadas tenemos que seguir un conjunto de llamadas a métodos que van a realizar clics, etcétera, ¿cierto? Y tenemos que tener claro que una lógica, perdón, que un método no finaliza sino hasta terminar toda su lógica antes de pasar al siguiente. ¿Ok? A menos que salte algún error y hay lógicas más complejas de por medio, pero en la normalidad, en lo natural, va a ser siempre así. Llamamos al método, el método hace toda su lógica, si está correcto, si no hay una excepción, un error crítico de Java, esto va a finalizar y va a continuar hacia adelante. ¿Ok? Muy importante eso, los invito
hacer pruebas, pueden crear sus propios métodos. Recuerden, creen los métodos y luego los llaman desde main. Si no los llaman, no va a pasar nada. Les voy a poner acá un ejemplo. Paso no llamado. Este es un método que no se llama. Note cómo el método quedó en este caso IntelliJ lo marca como gris porque si ponemos el mouse encima dice que nunca ha sido usado el método. Y si yo lo llamo desde acá, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Paso. Paso no llamado cambia a azul porque ya sabe que en el main se está llamando y este método se está utilizando. Por el contrario, si no lo llamo, desaparece. ¿Ok? Y pasa lo mismo con todos los demás. Si no los llamo, van a desaparecer. Si no los llamo desde el main, van a desaparecer en la ejecución. Por ejemplo, vamos simplemente a iniciar el navegador. Comenté todo lo demás. Ahí está. Inicio la prueba, fantástico. Se ejecuta todo. Se ejecutó el primer método. Y de inmediato finalizó y se saltó a la última línea aquí. Ninguno de estos métodos se está llamando. Por eso aparecen acá con gris. Creo que la mejor forma de aprender esto es, como les digo, aunque parezca muy obvio esto que están viendo en pantalla, para algunos que ya tengan conocimientos y para los que no, a lo mejor ya lo captaron bien, pero pruébenlo. Pruébenlo mucho, ¿ok? Hagan más de métodos, creen otros métodos adicionales, vayan llamando, jueguen con esto porque es la única forma de aprender, ir viendo las particularidades que tiene esta función, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, y ahora con esto finalizamos la clase antes de irnos después a la siguiente que es un poquito más compleja con argumentos. Yo también, como les decía, no puedo declarar métodos dentro de un método, pero en este caso main es un método, ¿cierto? Y lo que yo hago es llamar métodos. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Este es un ejemplo número 2. Voy a copiar aquí. Prueba de front 2. Esto es solo para la curiosidad de momento, que no lo vamos a estar usando, pero va a quedar bueno. Entonces, miren. Vamos a ir dentro de la clase. Voy a copiar lo mismo que tengo en la anterior a nivel de main y de métodos, ¿ok? Pero acá voy a llamar solo al primero. Voy a llamar al método iniciar navegador. El método iniciar navegador, luego de ejecutar su mensaje, va a llamar al método ir a la URL. El método ir a la URL, luego de enviar su mensaje, va a llamar al método completar formulario. ¿Se ve lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un conjunto de llamadas concatenadas. El método presionar enter va a llamar al de validación. Y con eso es suficiente. Ah, me faltó acá. El completo formulario llama al presiono enter. Ahí está. Entonces, desde main llamamos, este va a ser el flujo. Vamos siguiéndolo. Primero enviamos el mensaje iniciando, ¿cierto? Luego mandamos estas líneas. Aquí viene la magia. Luego llamamos a inicia navegador. Acá la ejecución se va directamente a inicia navegador. Inicia navegador va a mandar el mensaje, ¿cierto? Y luego va a decir, ups, me están llamando, debo llamar al método ir a la URL. Lo llama. El método ir a la URL recibe esa lógica, o sea, perdón, recibe ese llamado, dice, hey, tengo que mandar el mensaje. Ah, yo tengo que llamar al método completo formulario. Lo llamo, completo formulario. Nótese que es exactamente esto lo que ocurre, ¿ok? Acá no es que ir a la URL hace esta llamada y finaliza el flujo. No, no, no. Él va a esperar que completo formulario finalice su lógica. Pero completo formulario, para finalizar su lógica, está llamando a presiono enter a validación y validación ya la finaliza por completo. Solo aquí, una vez que este último método que está invocándose finaliza su ejecución, esto dice, ok, ya finalicé. Presiono enter, dice, ok, esto ya finalizó. Te devuelvo la llamada a completo formulario. Completo formulario dice, ok, presiono enter, ya finalizó.
ir a la URL, te devuelvo la llamada. Ir a la URL dice, ok, completo formulario, ya finalizó. Iniciar navegador, está todo check, finaliza. Iniciar navegador dice, ok, ya finalicé todas mis llamadas, continúe y va a continuar. Vamos a ejecutarlo para ver si estoy mintiendo de forma descarada o no. Acá está. Iniciando Google, la primera llamada. Él llamó a ir a la URL, ingresó los datos en el formulario, presionó Enter, válido mensaje de éxito, prueba exitosa. Y retornó el flujo acá. ¿Ok? De este tipo de cosas, muy importante que las vayan probando, las vayan testeando, las construyan. ¿Ok? Aunque yo dejo la clase acá disponible para que la vean, por favor, háganlo manualmente. Es la única forma y la mejor forma de aprender. Se los recomiendo por completo. No importa si tienen errores, me contactan por los mensajes. Lo pueden, también de repente uno le pasa la clase a ChatGPT y te dice al tiro dónde está el error. De inmediato, perdón, al tiro una palabra muy chilena. Pero prueben, prueben. Probablemente a las primeras veces fallan, tengan algún problema. Vayan revisando el código que le estoy compartiendo ahora en video y el que dejo adjunto a la clase como zip para que lo descarguen. Ese paso ese. Porque esto no es tan intuitivo como quisiéramos, ¿ok? Y la mejor forma de aprenderlo es practicando. En mi caso particular, y ahí a lo mejor a algunos les sirve, a mí me servía ir dibujando la lógica, o sea, con cajitas, con lo que sea, en un lápiz y papel, ir viendo las llamadas hasta por qué, hasta entenderlas. ¿Por qué? Porque esto es muy simple lo que estamos viendo. Y cuando nos toca a veces ejecutar pruebas complejas, hay llamadas que nosotros estamos a veces abriendo el frontend y por debajo se gatilla un servicio, tenemos que atajarlo con algún otro método, esperar que ese servicio resuelva y luego ir a una base de datos a validar que un dato ingresó correctamente. Entonces, toda esta lógica es muy bueno que la tengan ya muy pulida internamente, ¿ok? A nivel de algoritmo, de cómo es el paso a paso de una ejecución. Así que eso, no les doy más la lata, como les decimos acá en Chile, o se entiende. Nos vemos en la siguiente clase y vamos a seguir viendo métodos.